haciendo. Eso es puro tráfico de podcast todo el tiempo. Pero yo miro el nombre, que no me acuerdo. Pues escucho más que todo, ahorita estoy mucho en eso, metida en lo de, como lo de afirmaciones positivas y cosas así, entonces como antes de dormir, pues pongo como ese tipo de podcast. Del putas. Hay uno que se llama Cambia tu mente y podrás cambiar tu vida. Es uno que estaba escuchando por la noche. Chévere, chévere, chévere. Siempre que uno se encuentra con alguien que escucha podcast, la primera pregunta es, ¿usted qué escucha? Porque ahí va armando uno como su propio catálogo. Y de los compañeros, ¿quién fue que dijo por allá? Yo, Juan Martín, tal vez. Sí, sí, yo escucho uno que es como de, pues ya es muy urbano, la verdad, es como muy de carácter de cultura general, es de un youtuber que pues es el proyecto Wild y la verdad pues a mí me gusta mucho porque él habla de temas que digamos que para el mundo son muy censurados y pues no sé, de pronto es como tratar de quitar tantos tabús que tiene el mundo, ¿no? Entonces, pues me gusta mucho precisamente por eso. También a veces escucho podcast en inglés, no tengo uno en específico porque yo siempre como que el que me recomienda es Spotify y pues ya ahí pues como que voy mirando, voy buscando. Pero en sí el único que escucho es como ese, el del Proyecto Wild, que me parece que es muy, muy como interesante. Los temas que trata son muy variados y muy profundos, pues al nivel que el dirigente tiene. Entonces es muy bueno. Chévere, muchas gracias, Juan. Lo seguiré y lo buscaré. Bueno, importante el tema de los podcasts. No sé, profe, por dónde quiere que comencemos. ¿A qué le metemos mano? Bueno, ¿a qué le metemos mano? Bueno, la idea un poco de esta conversación es poder hablar como de esas posibilidades que tú como creador de varios podcasts encontraste para expandir justamente lo que te gusta, porque tengo entendido, o bueno, tú ya me contarás, cómo surgieron esas ideas de hacer los podcasts que haces sobre mercadeo y sobre el arte de la guerra publicitaria. Mira, yo comencé con blog. Yo creo que todavía está vivo por allá de estar. Se llamaba soypublicista.blogspot.com. Y pues de esas vainas que uno escribe y uno piensa que alguien va a leerlo algún día, como que lo tiene ahí como unos mensajes en las botellas. Y eran pues como reflexiones, como tal, como que también se puso de moda. Entonces, oh, ¿cuál es tu blog? ¿Qué blog escribes? No sé qué. Y pues se asumía que todos sabíamos escribir. Y estaba allí un amigo que se llama Félix Riaño, que es un amigo entrañable de hace muchos años, eh, locutor en Bogotá, voiceover, o sea, los que hacen las cuñas, muy, muy reconocido. Y él también tenía un blog sobre rock. Entonces me dijo que comenzara a escribir allí con él. Yo, pues bueno, pues qué rico escribir, pues sí, todo bien. Como que ahí uno nunca piensa en plata ni nada de eso, sino que, ve, qué chimba, escribamos. Y luego él comenzó a alejarse un poco del mundo de la radio porque estaba hasta las orejas de todo el tema estructural comercial. Entonces el man como que abrió parche aparte y pues para comenzar a seguir teniendo una voz con la gente que lo seguía, porque mucha gente lo seguía, en Bogotá sobre todo. Entonces el man comenzó a hacer podcast para poderse hablar con esa gente. Y le comenzó a sacar gusto y el man es muy ñoño, ñoño, re ñoño, amablemente ñoño, un amor, pero es lo más ñoño del mundo. Entonces comenzó a meterse con lo técnico, con los micrófonos, con los ovnis, con los decibeles, con el omnidireccional, con el multidireccional. Entonces comenzó a tener también habilidades técnicas y aprendió mucho, comenzó a escuchar mucho podcast. En este momento el podcast de él se llama El siglo XXI es hoy. Se ha ganado como 4 premios iberoamericanos de podcast, tienen más de 1.200.000 descargas o reproducciones, pues que es como lo mismo. Y el man en este momento es el presentador del podcast de Casa Editorial El Tiempo y es el director de podcast de Caracol al mismo tiempo. Y además de eso hace vainas en privado, pues como por su cuenta como consultor. Y es profe también. También es un man que le gusta mucho estar en la calle todo el tiempo. Entonces él comenzó con el cuento y un dije me dijo, hágale. Yo le dije, pero ¿de qué voy a hablar? Entonces me dijo, no, pues de algo que le guste. Yo, pero la primera pregunta es uno, ¿quién puta lo va a escuchar? Y como a cuenta qué. Y qué pena, profe, muchachos, por lo florido del lenguaje, pero todo bien.
¿Quién putas te va a escuchar? Pero luego yo me acordé que fue la misma pregunta que yo hice cuando me hablaron de Facebook. Yo dije, ¿quién putas te va a ver una foto tuya? ¿Para qué? ¿Quién le importa dónde fuiste a pasar vacaciones? Entonces yo dije, pues démonos la oportunidad a ver qué pasa. Y comencé a meterme en el tema. Entonces dije, pues hablemos de mercadeo, porque es como, digamos, como el tema académico mío, y mercado de publicidad, pues. Y siempre como que había mucho tema, pues porque llevaba de profesor mucho rato ya. Entonces como que ya se sabe uno de los temas, como que le dicen precio. Entonces para uno va y saca la carpeta, la tira al frente y dice, el precio, bla, 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 bla. Y la clase mía es muy así como están escuchando, muy charlada, muy coloquial, sin groserías muchas, pero algunas, y trato como siempre de explicar las cosas lo más fácilmente posibles. Entonces la idea, al final de cuentas, yo dije, pues yo no me voy a estresar con esto, yo no voy a poner cara, pues voz de lo que no soy, eh, y ya. Entonces simplemente soy yo y voy a hablar de lo que yo hablo todo el tiempo y la cosa comenzó a funcionar porque como al cuarto episodio grabado con el celular, obviamente, con el celular y con Spreaker, que tenía pues una aplicación, se llama Spreaker Studio, en el celular no hacía todo. Y entonces un amigo me escribió por WhatsApp, por WhatsApp, Messenger, no me acuerdo, pero me escribió entonces, oiga, que usted por qué no volvió a hacer el podcast, porque yo tiendo a ser muy, muy irregular con eso, me falta un poquito más de disciplina, pero ya casi, ya casi. Eh, ¿Y qué hubo? ¿Por qué no volvió a caer el podcast? Yo, no, es que me enredo, hermano, que estaba ocupado, ¿qué tal? Y yo, no, es que hace falta porque eso es como tenerlo usted aquí en el asiento de atrás hablando. Entonces es compañía. Yo dije, ve. Y luego alguien también me dijo en la calle, alguien que yo no conocía, me reconoció por el cuento de podcast y las redes también me dijo, no sé qué, qué bueno. Y yo dije, ve qué chévere. Independiente de cualquier otra cosa, esto le sirve a la gente. De nuevo, ahí no hay plata. Luego mi amigo entra a trabajar a Caracol, me llama y me dice, yo quiero montar en la parrilla de productos colombianos un producto de mercadeo y quiero que usted lo haga. Ahí no hay plata. Ahí lo que pasa es que hay boom y hay exposición como marca, pero pues no hay plata. Pues la plata uno la tiene que hacer por otro lado. Realmente esa es como una conclusión. Entonces yo le dije, listo, pero no lo voy a hacer porque me pidió que me llevara el de Hablemos de Mercadeo, que me lo llevara para Caracol. Yo le dije, no, yo quiero hacer otra cosa, déjeme ese quietico y yo voy a hacer uno que se llama El arte de la guerra publicitaria, que es un libro que estoy en proceso de escritura hace un par de años. Entonces yo dije, pues me cuaja como en todo el ecosistema, ahí sí transmedia del libro, porque el libro pues está escribiendo en el mismo tono del podcast y es como la misma vaina. Entonces yo dije, pues ahí le pegamos al universo transmedia y todo bien, funciona la cosa. Yo grabé en noviembre de 2019 y lanzamos en febrero de 2020. Cuando lanzamos estuvimos las 3 primeras semanas en número 1 en Colombia en la categoría de negocios. Luego saltamos a la categoría general en número 1. Le pasamos a Diana Uribe. Yo creo que ese será por siempre mi demostrar. Así hubiera sido por 5 minutos. Mira, fueron como 4 días que la pasamos y como que, uff, esto tan raro, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y luego, team pandemia. Entonces, claro, cuando llegó pandemia, todo para el piso, pues inmediatamente eso bajó el proyecto y ya todo el mundo está en otra cosa. Sin embargo, pues siguió caminando. Entramos a pandemia. Yo me voy a vivir a una casa en el campo por accidente. eh, y estando en el campo, pues estaba con mi pareja, estamos de novios y allá terminamos 5 meses allá metidos de novios. Entonces ya pues ahí la vida cambió también. Eh, Me entró la ansiedad y el pánico porque no tenía nada que hacer y yo toda la vida he estado en la calle, pues como siempre moviéndome. Entonces yo dije, pues lo que pues yo no sé pintar, yo pues si me voy a poner a hacer otras vainas raras, yo hago podcast, entonces hagamos un podcast. Entonces cogí 5 amigos que me han contado sus historias de vida, borrachos o sobrios, y yo los llamaba. Entonces, ¿qué hubo, Paola? ¿Cómo está? Oiga, vamos a grabar un episodio del podcast. ¿Le parece? No, pues que sí. Venga, ¿usted se acuerda cuando usted me contó que una vez había estado en una fiesta con unos amigos en un Petronio y que mezclaron biche con otras vainas raras? Y se acuerda que todos comenzaron a abrazarse y todos felices y tal. Ese momento, ¿qué significó en su vida? Entonces, claro, inmediatamente comienza este personaje a contar la historia y eso se volvía un episodio de 40 minutos, muy charlado. Yo hice los 2 primeros y yo dije, ve, esto está sonando como sabroso. Salió una convocatoria de la Secretaría de Cultura que se llama Estímulos 2020 y yo lo mandé
a Estímulos 2020 y nos ganamos el premio del podcast, y con eso, con la plática que nos dieron, pues eso se hizo mercado, importante siempre, hay que darle de comer a la gente, se hizo mercado y se terminó de montar el podcast, está en Spotify, se llama Cosechando Historias. Y es básicamente como narrar un poco Cali desde diferentes historias, no desde la calle, que eso es otro discurso que vendrá luego en una segunda etapa, pero sino a través de la vida de gente que está por allí. Entonces por ahí pasó César López, director del Clavo, por ahí pasó Hugo Candelario, por ahí pasó un politólogo que se llama Eduardo Llano, pasó Jica, que es una tatuadora, pasó un man que vende perros, que se llama Eric Towers, amigos, Gada, que es un DJ muy conocido por ahí en los 90, es un man de negocios, pues muy próspero. Entonces, cada uno iba contando su historia y así quedó, y ese quedó ahí como sembraditos, y hay proyectos pues para hacer otras cosas con él, pero creo que muchas cosas de podcast hay que dejarlas que respiren. Y en ese punto voy con dos sorpresas, y es que me llamaron nuevamente de Bogotá, de Caracol, para hacer la segunda parte, la segunda temporada del Arte de la Guerra Publicitaria. Tuvimos 150,000 descargas en lo que va del año pasado a este. Para un tema tan de nicho está bien, funciona muy bien, porque es un producto que es como muy excluyente. Y en novio, ¿dónde estamos? Sí, bueno, en fin, en algún momento me llamaron de Cotelco, que es la empresa de hoteleros, y en Cotelco me dicen, estamos haciendo un paquete con la gobernación para una campaña que se va a lanzar en turismo, y queremos un podcast. Entonces yo armo todo el proyecto, y en este momento estoy haciendo, de hecho el fin de semana estuve en Juan Chaco, Ladrillero, Buenaventura, La Sierpe, Las Tres Marías, todo eso estuve por allá haciendo podcast. Entonces estoy haciendo podcast de turismo del Valle del Cauca. Me voy a ir 10 días a recorrer todos los pueblos del Valle, pues un listado pues de pueblos del Valle, a recorrer las cosas turísticas de cada pueblo y narrarlas desde el podcast, con mucho paisaje sonoro, y como pues también como muy, muy humana la vaina, no plan influencer de, oh sí, llegué al hostal de 5 estrellas, no, pues finalmente es como, más bien preguntémosle al señor de la esquina que vende cholados cómo llegó ahí y por qué se quedó en Juan Chaco. Entonces el man termina contando una historia de vida en la que le termina que el peladito nació en Ecuador porque él estaba en Ecuador, y que entonces vino y que vende 40 al día, pero que bla, 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 y echa su cuento. Y eso hace que Juan Chaco ya no sea el sitio solo para ir a beber, sino que hay unas historias. Ese es un poco como el ánimo de lo que está pasando con ese podcast. Y ahí va. En eso estoy con el tema de podcast, y pues muy concentrado ahorita en eso, como en entender también esa dinámica. Chan, Y chan. entonces, chan, Terminé. chan, bueno. No, espere un momentico, hágame el No, favor. no, Usted no, siempre. pero terminé el debriefing, ahí estoy. Ah, bueno, bueno, ahí va. Entonces ahí quiero que, bueno, como se han podido dar cuenta, le gusta muchísimo contar historias aquí a Lobsan, pero si vos, por ejemplo, estuvieras empezando, aquí es como a manera de consejo, ¿cuáles serían las recomendaciones para que alguien que dice, oiga, yo quiero contar historias a través de un podcast, empiece a realizarlo? ¿Cómo aborda uno el tema? ¿Qué podría ser como un consejo útil Pues, para alguien que dice, me quiero entrar en el mundo del podcast? pues mira, lo primero es escoger un tema que le guste a uno. Yo siempre creo que, pues, a ver, en gestión cultural siempre se habla de que hay dos formas de aproximarse entre el público y el artista, y es, o el artista hace cosas a la medida del público, o el artista hace lo que se le da la gana y el público verá si se acerca o no. Yo soy como más de la segunda línea, entre otras porque tengo problemitas con la autoridad y soy bastante rebelde. Entonces es un problema para mí decir voy a hacer lo que dicen las encuestas, porque no, yo no sirvo para eso. Entonces yo básicamente yo hago lo que me da la gana. O sea, uno creo que tiene que conectarse con lo que uno vibra. Si vos vibras porque te encanta coleccionar arena, pues hace un podcast que se llame Las joyas en la arena, y echas tu cuento de por qué te gusta eso, y seguramente vas a encontrar a alguien en el mundo que resuene con eso, y haces parche, y ya. Eso es finalmente lo que uno hace desde el podcast personal. Si ya es una cosa corporativa, ahí es otro cuento, porque ya tienes que ensamblarte con toda la estructura de la campaña, con toda la cosa, y a partir de eso, pues como que lo que vas a hacer funcione para apoyar el resto de la campaña publicitaria, por ejemplo. Entonces ya es otra cosa, pero si alguien va a entrar por el tema personal, que es mi recomendación siempre entrar por lo personal, es alinéelo con lo que a usted le gusta
y comienza a compartirlo con los amigos, a través de redes, a través del WhatsApp, y ya te esto y compartirlo. Y ser uno mismo, digamos, como tener el rol como muy claro y escuchar mucho podcast para poder tener ejemplos en la cabeza. Eso es fundamental. El resto, por cosas técnicas, no se estresen porque los micrófonos de los celulares son brutales. Yo grababa cuñas para unos amigos de Armenia y no tenía micrófono para esa época, o sea, hace como 4 meses, 5 meses, y yo grababa las cuñas con el celular y para Dios que con eso era que ellos vendían allá y funcionaba. Entonces no necesitas equipos, lo grabas en el celular, desde el mismo celular lo puedes transmitir. Si quieres meterte en cosas de edición, hay un programa que se llama Audacity, que es gratuito y es de código abierto, pues entonces todo bien, te metes allí, cortadas, pegadas, ensambladas, le pones música, ojo con la música, que ahí te pueden tumbar el podcast, siempre música libre o sin música, todo bien, y lo armás y lo emitís, es digamos como el medio más barato que hay, porque no te toca hacer como toda la infraestructura de YouTube, la cámara, el video, etcétera, etcétera, sino que aquí es lo más elemental, tal vez por eso es tan exitoso. Pero el consejo inicial es ese, es alinearse con algo que a uno le guste, que le prendan el chip y que uno se siente a hablar, así como hablo yo, así, tal cual. Esa es como un poco la idea. Bueno, y si a uno casi no le gusta hablar, entonces mejor no hace podcast, ¿o qué? No, pero pone a los demás a hacer ¿Qué se podcast. inventa? Entonces, si a vos, Eso. si a vos no te fluye la parla, si a vos no te fluye la palabra, porque hay gente a la que no le fluye la palabra y es buena en otras cosas, simplemente eso, entonces uno dice, eh, oiga, Juan Martín, ¿cuál fue el momento en que se dio cuenta en que usted era parte de lo que es la sociedad caleña? Cortita, sustanciosa, y ponga a hablar a Juan Martín y contrapregúntele. Entonces Juan Martín dice, no, pues yo una vez iba por el bulevar, no sé qué, bueno, ¿y usted qué está haciendo en el bulevar? No, pues en el bulevar yo iba haciendo una vuelta. Ah, ¿y para dónde iba? No, pues para tal lado. ¿Y cómo le fue en la vuelta? No, pues bien, porque... Y ahí te echas 3 botellas y media y seguís derecho en la conversa. Es simplemente ir como pescando los intereses de la gente y la gente a la que habla. De hecho, me decía un amigo, me decía, la mejor entrevista es en la que el periodista nunca habla, pone a hablar al otro. Entonces, pues como que también yo me pego un poco de ahí y pues la idea es que la gente hable. Yo presento y conduzco, pero no soy el protagonista, evidentemente. No es la idea, nunca era. Bueno, sí, esa era como un poco la idea de por qué y cuán difícil es hacer un podcast. O sea, ahora tenemos como una cantidad de contenidos, pero tú mencionaste algo muy interesante y es que se vuelven como compañía. Entonces, hay otras posibilidades con los podcasts más que informar y creo que es un poco lo que tú haces o estoy... También, claro, claro, porque mira, a mí precisamente por la difusión que tiene el podcast, porque eso va por voz a voz, entonces a mí me contactan y me dicen, vea, es que queremos hacer un podcast en la empresa, nos asesora, yo con mucho gusto. Yo antes de cualquier cosa soy asesor, soy podcaster por gusto, pero pues yo soy consultor desde hace muchos años. Entonces, claro, venga, esto se hace así, usted qué quiere hacer el mercadeo, y se han hecho un par de esos para empresas y funcionan bien, y funcionan bien. Si me llaman, pues voy y lo hago, pero no lo busco porque no, pues realmente no es esa la idea, pero pues va llegando, pues bienvenido, porque es trabajo finalmente. Y sí, es un camino que puede ser interesante para la gente, como una opción de empresa, claro. Una agencia de contenidos, pues, es lo que hace. Exacto, exacto. Bueno, no sé si entre los compañeros que estamos acá en la conversación tienen alguna pregunta, alguna inquietud, idea que se les ha venido a la cabeza como para aprovechar este momento y pues el tiempo que nos ha brindado Lobsan en el día de hoy para hablar acerca de podcast. Ay, qué bueno, son igualitos a mis alumnos, qué maravilla, me acabo de sentir menos mal. No, yo no, 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 yo le iba a decir, no, denles tiempo. Está Sayan. bien. A ver, escucho. Luisa. Uy, Luisa se repite. El podcast como medio de difusión, ¿qué tan efectivo es? Mira, el podcast no es un medio de difusión. Es decir,
el otro día me decía una persona que quería hacer un lanzamiento de una marca con podcast. Eso no sirve para nada. Muy poca gente escucha un podcast con regularidad, como que todos los martes voy a escucharlo todos los días. Lo que uno hace es que lo escucha cuando está con ganas. Entonces uno dice, tengo un ratico aquí en el bus y ando como con la cabeza volteada, venga, busquemos el Entiende tu mente. Entonces uno dice, aquí hay uno de la depresión, escuchémoslo. Pero no hay una regularidad. Entonces, si vos pones algo que necesitas que la gente lo sepa mañana a las 4 de la tarde porque hay un evento, no te sirve. No es el medio para eso. Entonces, sí es importante eso en el timing del marketing digital, tenerlo claro. No es indispensable. No es indispensable. No es posible poder coordinar eso en términos de tiempo. Entonces, más que un medio, realmente es como una biblioteca. Es como una gran biblioteca atemporal, porque pues uno puede escuchar, yo tengo podcast hace 5 años, te vas a escuchar con podcast míos de esa época y pues serán mejores o peores en variadas cosas que lo que pasa ahora. De pronto era más formal y hablaba mejor y no hablaba tan mal ni decía groserías. Es muy probable, uno se va degenerando con el tiempo, pero no funciona como canal inmediato. Entonces eso es lo que llamamos técnicamente, es un medio frío, porque no hay una interacción completa y porque no es de dos vías. Claro, que es que por el chat, no sé qué, sí, pero pues igual no es de dos vías. Escuchas podcast, pero no hablas con el podcaster. Eso es, querida. Don Juan Martín Velázquez desde Cali, Colombia, pregunta. Eh, pues digamos que en ese sentido, ¿cómo se financia entonces el proceso de todo lo que se hace, de locución, de todo en cuanto a lo que uno tiene que invertir de tiempo y de materiales, pues por así decirlo? Hermano, siempre nosotros nos reímos con el amigo que les contaba, Félix, porque más o menos a los 42 segundos de uno decir buenos días, yo hago podcast, la siguiente pregunta es esa. Obvio, la pregunta más complicada de responder es ¿cómo monetizo un podcast? Si alguien quiere profundizar más en el tema, antes de explicarte, si alguien quiere profundizar más en el tema, entre a una página que se llama Todo sobre Podcast, que es de Félix, que él tiene el libro y en la página tiene unos tutoriales buenísimos. Y ese man es muy, muy generoso con su conocimiento. Entonces pueden seguirlo por ahí o creo que está en YouTube también. Mira, hay varias formas. Una cosa es que vos vivas en Estados Unidos en este momento para hablar de podcast y otra cosa es que vivas en Cali, Colombia. En Estados Unidos te permiten hacer monetización directa, es decir, yo por ejemplo tengo el podcast con, uno de los podcasts los tengo con Anchor, y Anchor lo que hace es que te dice, meta un módulo de financiación, entonces uno autoriza y ellos pasan una cuña de 30 segundos o de 40 segundos antes del podcast. De eso te dan como 10 centavos de dólar por cada vez que pasa o por cada vez que alguien la escucha. Como el mío no es un podcast tan amplio, digamos el de Hablemos de Mercadeo es mucho más pequeño porque no tiene el impulso de Caracol, eso ahí queda pues moneditas. Pero creo que en estos días había como 40, 50 dólares por allá. Yo, eso está guardado, para algo servirá para Navidad. La otra, entonces la primera es por pauta. En Spreaker permite hacerlo cuando tenés un podcast, perdón, Spotify permite hacerlo en algunos casos, pero no es muy rentable, pero pues igual algo te queda si si estás inscrito como productor. Y ya, realmente la plata no viene por ahí. Creo yo que la plata no viene por ahí. ¿Dónde llega la plata? Cuando te dicen, oiga, Juan Martín, ese podcast suyo sobre zapatos es espectacular. En estos días vamos a hacer una cosa en, no sé, en el centro de convenciones en Bogotá sobre zapatos y queremos que usted sea conferencista. Porque mucha gente lo escucha, entonces ahí sí cobra. Entonces Juan Martín dice, claro, mi conferencia te vale 10 millones de pesos, o 5, 8, lo que sea. Entonces yo le juego a eso, por ejemplo. Y eso me da mi relevancia en temas de conferencias, pues un poco lo que estamos haciendo acá. De hecho, con Paola estuvimos en Pereira hablando de esto hace como 3 años, y eso lo pagaron. No se tapa uno de plata con eso, pero pues capa los dulces. Y por ejemplo, ahora lo que yo estoy haciendo con Gobernación, que es encontrar clientes que paguen porque uno les haga el podcast. Entonces a mi Gobernación me paga por hacer el podcast y pues yo feliz porque me están pagando por hacer una cosa que disfruto muchísimo. Entonces digamos que hay una gran ventaja también. Entonces es eso. En principio, si vos entras al mundo del podcast buscando plata, pegar una estrella que ni le cuento. Es mejor hacerlo por pasión
y que eso con el paso del tiempo va comenzando a dejar algún fruto. Pero de entrada, billete no hay. Lo lamento. Ok, listo. Gracias. No hay nada. Sí, es más para que quede claro, ¿no? Pues es como, hace parte pues como de lo que a una persona le gusta o de un proyecto al que le quiere dejar también una biblioteca, podría llamarse así, porque yo he visto muchos podcasts que luego se vuelven como fuentes de consulta, que podría Claro, funcionar. claro, también pues a uno también tiene que gustarle la cosa, pues tiene que gustarle también el tema de compartir información, porque también ahí hay una pasión, ¿no? Como que mira, yo aprendí esto y quiero compartirlo con el mundo y lo quiero compartir con no sé qué, lo quiero y, y me parece parche como compartirlo y ya, ahí no hay como una segunda cosa, una segunda motivación. Pues habrá quien lo arranque con esa motivación y con ese perfil, pero es un poco más difícil. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que cuando escuchaba Hablemos de Mercadeo, había momentos en los que yo decía, ¿él está hablando de mercadeo o está hablando acerca de, no sé, de aspectos de la vida? Porque muchas veces mezclabas unos temas que eran como súper trascendentales y yo hasta me terminaba de escucharlo y me sentía mejor. Yo, ¡ah! Esto también le pasa a otra persona. Pues lo que pasa es que precisamente por eso yo digo que uno tiene que ser muy uno. Y al que le guste bien y al que no le guste, suerte, siguiente, por favor. En eso yo creo que es como mi política. Entonces, pues vos, Pau, más que nadie sabe que como estoy yo hablando en este momento, hablo en todos los escenarios, desde la conferencia más conferencia, del gerente más gerente, hasta cualquier situación que lo coja uno por ahí en la noche, sin ningún problema. Entonces, pues claro, está uno en la habladera y uno dice, claro, lo que pasa es que además que el mercado se parece mucho a la vida de las relaciones de pareja. Entonces uno dice, no, es que el problema era de empaque. Entonces eso fue, se hizo cirugía plástica, cambió el empaque, solucionó el problema, pero le llegó otro cliente. Entonces, ¿y ahora qué va a hacer? Es exactamente lo mismo, es que uno termina entendiendo el mundo a partir de símiles. Entonces uno dice, esto se parece a no sé qué, mira que esto tiene que ver con, y pues finalmente, pues es la manera como yo ejerzo en clase también. Yo en clase soy lo más escuelero del mundo, porque siempre soy con el ejemplo, la metáfora. Entonces venía un burrito y el burrito dijo, oh, ya, pues ahí me enciendo a hablar. Pero tiene que ver mucho con el estilo también. Hay gente que es mucho más juiciosa, se libretea. Yo en la vida he podido hacer un puto libreto. No, jamás. No, ¿nunca te has libreteado? Yo no puedo. No, bueno, yo Lo tenía esa idea. Ya lo he Ok. intentado muchas veces y siempre en producción, alguien me termina regañando por eso. Manda el libreto. ¿El qué? El libreto. Marica, lo mando a transcribir. Yo no utilizo libreto, yo simplemente digo, el tema del que voy a hablar es este y de pronto por ahí en un papelito escribo una o dos palabras como para no tirarme mucho y ya. Sé por dónde comienzo y por dónde termino, pero no sé qué pasa en la mitad. Entonces yo nunca he podido con libretos. De hecho, como chisme, ahora que estaba haciendo lo de la gobernación del Valle, tenía que mandar un piloto, pues para que lo aprobara la oficina de turismo de la gobernación del Valle, entonces todo el mundo, marica, el libreto, que haga libreto, que no vaya a hacer esa vaina, pero que no, que vea que el libreto. Y dije, bueno, voy a hacer un libreto, me senté un día a investigar Buenaventura, Juan Chaco Ladrillero, comencé a escribir, a Palmira, mentiras. El de mentiras era el de Palmira, comencé a escribir, a investigar cosas de que Palmira, no sé qué, acordarme cuando dictaba clase, tal, tan, abrí micrófono, que yo tengo mi estudio aquí en la casa, abrí micrófono, vi el libreto, pestañé y se borró el libreto. Y comencé a hablar. Y apenas le llegó al productor, me dijo, si es que es bestia, le dije que no hiciera eso, hermano. Y le dije, pero pues es que eso es lo que hay. Finalmente, se mandó a gobernación y dijeron que del putas. Entonces, pues si a uno le dan pedal en hacer lo que uno hace, como uno lo hace, al ritmo que uno lo hace, pues más pendejo uno y se pone a inventar otras figuras. Entonces, pues ya, ese es, digamos, como el tema. Yo no libreteo. Hay gente que es muy juiciosa y libretea mucho, mucho. Yo manejo el tiempo, eso sí. Si son 20 minutos, yo al 18 estoy comenzando a dar los anuncios parroquiales y bueno, muchas gracias, mis redes son tal, mucho gusto, adiós, chao. Y ya. Ok, ok. Bueno, sí, pero también hay que tener ahí una habilidad para manejar ese tiempo porque siempre me causó curiosidad porque los escuchaba y siempre pensaba, bueno, él tiene el tema del día, pero debe haber una guía para que él esté conectando un tema con el otro. Entonces, siempre pensé que hacías libreto, la verdad. No, eso es pura
pues se supone, según me dicen, es un mal hábito. Pero pues, como es el que tengo y no hay más, pues toca con ese. Toca con ese, toca con ese. Toca con ese, Entonces, pues ese da para comer. Entonces toca darle ahí. bueno, entonces ahí nos quedan como claros algunos puntos, pues hablar de temas que a uno le gusten. Lo técnico, pues se va aprendiendo, digámoslo así, sobre Sí, el camino. sí, sí. Y es un medio que es frío, llamémoslo de alguna manera, que no, pues que no nos va a servir como para anunciar algo así rápidamente, sino para ir como Tiempo. construyendo la biblioteca y tal. Entonces, bueno, los anuncios parroquiales, ¿en dónde podemos encontrar información del podcast, del Lobsan Salguero? ¿Por dónde? Pues mira, yo tengo página. Ya, La página es Lobsang, se escribe LOB_SANG.co. Allí ok, entran, ahí está pues como la ficha. De hecho, en estos días estamos rediseñando, entonces anda como que cae un día, el otro día ok, tal, porque están haciendo ajustecitos ahí chiquis, pero pues para que quede más linda. Pero igual, allí está el link para todos los podcasts, o si no entran a Spotify y buscan El arte de la guerra publicitaria, Cosechando historias, Hablemos de mercadeo, y ahí están los tres. Y por ahí hay un par de proyectos como que están ahí en una cocción, ya dando vueltas para otro podcast de otra vaina, pero es que salió muy bueno, quedó muy bacano. Y bueno, esperar que la gobernación ya envíe, lance formalmente el podcast que terminemos de grabar, pues y tal. Y yo creo que eso será como noviembre, finales de noviembre, una cosa así. ah, ¿Ya? perfecto, Pero ahí perfecto. encuentran todo y de resto, pues en redes sociales por mi nombre es muy fácil, por Lobsan Salguero hay un hito, que soy yo. Entonces, todo Sí, bien. no creo que haya muchos Lobsan Salguero por ahí. Bueno, nunca he hecho la búsqueda, pero era la idea. Juan Martín, Para finalizar, me voy. a finalizar, sí, porque aquí Para, el tiempo. para finalizar, dijiste que tú eres profe ¿en dónde y qué enseñas? En este momento estoy con maestrías de Javeriana, estoy con pregrado en Javeriana en mercadeo, estoy en pregrado en diseño en la Autónoma y en pregrado en una electiva de administración de la Autónoma que se llama Publicidad para no publicistas. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Ok, Eso es lo que estoy haciendo. Y ya, por ahí atentos que también yo creo que para noviembre, finales de noviembre ya está el canal de YouTube también y ahí va a estar chévere, porque va a estar también con un contenido así como, pues como que la misma vaina, pero saludando y diciendo hola, ¿cómo están? Y que lo vean a uno. Entonces, pues eso, para que se vayan la jugada. Súper, súper, muchas gracias. Y bueno, de verdad, gracias por compartir como la experiencia sobre todo y algunas precisiones que creo que son importantes a la hora de pensar en voy a hacer un podcast para, teniendo pues como estos objetivos. Sabemos que tu tiempo en el día de hoy está bastante limitado, pero de verdad, muchas, muchas gracias. Y nada, y seguimos hablando y a ver qué pasa en estos próximos días. Estaré súper pendiente pues de los lanzamientos. Bueno, señora. Muchas Muchachos, un gusto. gracias. Escuchen podcast que es gratis y es muy Muchísimas gracias. de información. muchísimas gracias. ¿Listo? Nos Bueno, pillamos. chao y nos Cuídense. vemos entonces también el próximo martes. Muchísimas gracias a todos por asistir y bueno, y seguimos organizando por ahora lo de la Biblia transmedia. Hoy estaba hablando con unos compañeros y la idea pues no es que quede perfecta porque como pueden ver, esa es la parte uno. Va a haber una parte 2 y obviamente pues una aplicación de todos estos conceptos que vamos a terminar de ver. El próximo martes vamos a tener una invitada especial, ella se llama Araceli. Araceli Melo realizó una obra plástica que tiene muchas características transmedia, ella es estudiante de la profesionalización de Bellas Artes en un convenio justamente con la gobernación y con la alcaldía de Cali. Entonces se lo recomiendo muchísimo, es un proyecto bellísimo, bellísimo y les va a generar ahí pues alguna inspiración para que continuemos. Pero sí, pues como estamos en la academia, eh, hay plazo de enviar la información hasta el 1 de octubre, porque serán la plataforma por estos días, entonces, nada, complétenlo, sueñenlo, que igual vamos a seguir construyendo, entonces no se preocupen tanto por esa nota, sino más bien por
ir construyendo el proyecto como ustedes quisieran, ¿vale? Y bueno, Listo, nada, profe, perfecto. nos vemos el Muchísimas próximo gracias. martes. No, gracias a ustedes. Nos vemos entonces. Profe, nosotros nos vemos ahorita a las 6, ¿cierto? Sí, señor, tenemos taller de pitch. Entonces ahorita nos vemos. Ah, bueno, perfecto, profe. Listo. Ah, listo, Chao, Luisa. que estén muy Vale, bien. profe. Chao, profe, te cuidas. Luisa, chao, Chao, Sara, profe, que estén muy gracias. bien. Chao, Juan Martín.